Y así vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia que va a ser impartida por María Luisa Bellido, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Granada, y que nos va a hablar sobre el patrimonio de las universidades andaluzas. Quisiera, en primer lugar, darle la bienvenida a la universidad en nombre del rector, aunque sea en este entorno virtual. Para nosotros es un placer contar con María Luisa en esta primera actividad que hemos programado en el actual curso académico en el aula de Patrimonio de la Universidad de Almería. Muchas gracias, María Luisa, por haber aceptado nuestra invitación. Estoy segura de que vamos a disfrutar con tu conferencia. A continuación, voy a dar la palabra a la profesora de la Universidad de Almería, Gloria Espinosa, para que ella se encargue de hacer la presentación de María Luisa y para que también sea la que dé paso a esta conferencia. Pero antes de darle paso a Gloria, quisiera en mi condición de vicerrectora agradecer a Gloria la labor que está realizando en el aula de patrimonio. Este aula la creamos el curso pasado, aunque es cierto que la pandemia retrasó parte de los proyectos que ya habíamos diseñado. No obstante, hace unos días presentamos la web de Patrimonio Cultural de la Universidad y Gloria es además la responsable de que hayamos podido presentar esta web, sobre todo en la parte de la colección histórico-artística. Somos una universidad muy joven, apenas tenemos 27 años, que además es que ni podemos ni debemos compararnos con las grandes universidades que tienen ese rico patrimonio histórico-artístico, pero debemos aspirar a poner en valor y a visibilizar el patrimonio que en estos años empezamos ya a atesorar. Y la web de Patrimonio Cultural va a hacer visible el patrimonio histórico-artístico y también el patrimonio de ciencias naturales que ya tiene la Universidad de Almería. Y esta puesta en valor se está haciendo con la catalogación de estas colecciones. Con Gloria también surgió la posibilidad de organizar esta conferencia, que como ya hemos comentado, nos habría gustado tener aquí a María Luisa en la Universidad de Almería para realizar un encuentro presencial, pero como hemos comentado también no debemos menospreciar las posibilidades que ofrece un entorno virtual para llegar a más público. Bueno, ya no me quiero alargar más. Le voy de nuevo a reiterar las gracias a María Luisa por haber aceptado impartir esta conferencia, y así es que yo le voy a dar ya la palabra a Gloria, que sea ella la que nos presente y modere esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, pues evidentemente yo me sumo a las palabras expresadas por la vicerrectora y quiero agradecer la presencia hoy, este día, en este acto de inauguración de la profesora María Luisa Bellido Gam. María Luisa, como ha comentado la vicerrectora, es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Almería, pero también es la directora del Secretariado de Bienes Culturales de esta universidad y, por tanto, es una de las máximas responsables en todo lo que supone la gestión, tutela, difusión de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad de Granada. Como ha expresado la vicerrectora, para nosotros es de verdad un gran placer contar con María Luisa, pero no solamente desde la universidad, también desde el área de Historia del Arte y desde el Departamento de Geografía, Historia y Humanidades al que nosotros pertenecemos. Y presento no solamente a una gran amiga, a la que conozco desde hace mucho tiempo, sino también a una excelente profesional, porque las líneas de investigación que desarrolla María Luisa, que están relacionadas, centradas en lo que es museología, en lo que son las TICs, en lo que es patrimonio y lo que es el arte contemporáneo, el magnífico trabajo que realiza en esas líneas, la integración entre las propias líneas, pues ha hecho que sean muy abundantes los estudios que ha realizado y que ha publicado en relación con el patrimonio tanto andaluz como también, y es importante resaltarlo porque es uno de nuestros puntos en común, con el patrimonio americano. Y no solamente estas líneas, sino que ya en el caso concreto que estamos hablando del patrimonio universitario, María Luisa es una de las especialistas que tiene una larga
y fructífera trayectoria en relación con este patrimonio universitario. Y quiero mencionar dentro de esa trayectoria por una serie de eventos que me parecen muy importantes y que hacen de María Luisa una persona especializada en la materia. Pues en primer lugar, por ejemplo, formó parte del equipo de redacción del catálogo inventario del patrimonio artístico de la Universidad de Córdoba, que se realizó por los años 90 y 1993, es decir, que la trayectoria de María Luisa es muy larga en este sentido. También participó en el libro Patrimonio Artístico y Monumental de las Universidades Andaluzas, una publicación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta que se hizo allá también por el año 1992 y en donde evidentemente estaban presentes pues esas universidades grandes de mayor solera que sí es verdad que han atesorado un patrimonio bastante considerable. Y por último, además, María Luisa ha sido la responsable del inventario del patrimonio artístico de la Universidad Carlos III de Madrid, y que fue responsable entre los años 1996 y 1997. Creo que este currículum, que se podría concretar con publicaciones más específicas, pero que sería excesivamente largo, porque María Luisa, como digo, es una excelente profesional en todas estas líneas de investigación. Creo que María Luisa es la persona indicada para hacer visibilizar nuestro patrimonio pequeño, pero que ya empezamos a tener en la Universidad de Almería. Es una profesional que domina perfectamente este tema y a la que yo, en nombre de mi área, en nombre de mi departamento y en nombre de la universidad, de verdad, le doy las gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, María Luisa, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, como se han dado cuenta, y Gloria lo ha dicho, somos amigas desde hace muchos años, y cuando uno empieza a escuchar los años 90, pues se da cuenta que lo de muchos años son muchos años, pero en fin, tendremos que afrontar la realidad como viene. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer enormemente a la Universidad de Almería el que haya contado conmigo para este acto, específicamente al Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, porque me parece, bueno, que quizá una de los grandes retos que tenemos los que nos dedicamos en este momento a temas de gestión, o en mi caso antes con temas de investigación, es el de, y digo, un reto es el de enfrentarnos a poner en valor, a visibilizar y a sacar a la luz un patrimonio en muchas ocasiones valiosísimo y un gran desconocido tanto a nivel de la comunidad universitaria como a nivel de la ciudadanía en general, con lo cual para mí es un honor el que se me haya invitado a formar parte de esta actividad, que además creo que es una de las primeras actividades del aula de patrimonio que dirige la profesora Espinosa, a la que agradezco especialmente la invitación a participar en este acto. Si les parece, voy a compartir pantalla. Bueno, pues a mí me gustaría empezar haciéndole un poquito una especie de reflexión sobre cómo yo voy a enfocar la charla que vamos a ver a continuación. En primer lugar, voy a partir de lo que serían las grandes instituciones a nivel internacional, un poco para ir contextualizando la importancia que en los últimos años, yo diría que en los últimos 20 o 25 años está alcanzando el patrimonio universitario. Junto con esa visión de carácter más general, más contextual, iremos después acercándonos a lo que sería nuestra realidad, en primer lugar nuestro ámbito nacional, que es lo que se está haciendo en otras universidades hermanas con el tema del patrimonio, y después nos iremos entrando en el caso andaluz para terminar poniendo en valor las estupendísimas actividades que se están llevando a cabo, en este caso, en la Universidad de Almería. Y en primer lugar me gusta empezar con esta imagen. Esta imagen me sirve perfectamente para ilustrar lo que yo considero que son los cuatro elementos, los cuatro factores fundamentales que nunca debemos olvidar cuando hablamos de patrimonio universitario. Por supuesto, he empezado diciendo que es un patrimonio bastante desconocido, no solo en el interior de nuestras propias universidades, no solo con nuestros compañeros universitarios o con nuestros alumnos, sino también fuera de las paredes de nuestra universidad, lo que sería
a la comunidad o la ciudadanía en general, pero como les digo, para mí hay 4 temas fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, cuestiones vinculadas con su conservación y restauración. Evidentemente, si nosotros queremos apostar por darle visibilidad y dar a conocer ese patrimonio, lo primero que tenemos que tener claro es que ese patrimonio necesita unas tareas de conservación y de restauración imprescindibles para darla a conocer. Y cuando hablo de conservación y restauración, no solamente me refiero, y no quiero que piensen solamente en un patrimonio histórico-artístico antiguo. Creo que una de las grandes potencialidades que tiene nuestro patrimonio universitario, evidentemente por esa vinculación que tiene con la universidad, es que es un patrimonio vivo, abierto, dinámico y contemporáneo. Creo que el arte contemporáneo, que las manifestaciones contemporáneas que nos podemos encontrar dentro de nuestras universidades deben formar parte desde el primer momento de esa idea del patrimonio universitario. Por eso cuando antes se decía que la Universidad de Almería es una universidad joven que tiene unos 27 años, eso no impide que pueda tener un excelente patrimonio universitario contemporáneo, igual que otras universidades, por su trayectoria tienen un patrimonio de épocas anteriores. Con lo cual, en primer lugar, los temas de conservación, de inventario, de catalogación y, por supuesto, de restauración son necesarios. El segundo elemento que me parece importante tener en cuenta y que ya he comentado son los temas de visibilidad y de difusión. Si somos conscientes que uno de los grandes retos que tenemos como responsables del patrimonio universitario es darlo a conocer, esa forma de darlo a conocer y de visibilizarlo es a través de una potentísima campaña de difusión. Difusión que después veremos se puede presentar de muchas formas, publicaciones, investigaciones, exposiciones, pero no nos debemos olvidar, porque además creo que esta conferencia es un ejemplo de ello, todo lo que aporta las nuevas tecnologías, las llamadas nuevas tecnologías, que evidentemente ustedes saben que ya no son tan nuevas, pero todo lo que facilita las nuevas tecnologías, el tema de las redes sociales, como uno de los elementos claves para esa difusión. La tercera idea que me parece clave y que después también iremos comentando es el del trabajo colaborativo. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, aunque hay excepciones, afortunadamente, que muchas veces nos hemos enfrentado a potenciar ese patrimonio universitario de una forma aislada. Cada universidad tiene su patrimonio, lo pone en valor, lo visibiliza, lo restaura, pero queda muchas veces circunscrito al ámbito exclusivamente de la universidad, independientemente de la universidad que sea. Los grandes proyectos que os voy a presentar o algunos de los proyectos que voy a presentar a nivel internacional han entendido perfectamente esa idea del trabajo en colaboración con otras instituciones, con otras universidades, con otros estamentos académicos, y me parece que eso es algo imprescindible. Evidentemente, si nosotros queremos presentarnos ante un hipotético ministerio para pedir una financiación, vamos a conseguir mucho más si vamos de forma unida una serie de universidades que si vamos de forma individual a pedir lo que sea. Y por último, y me parece muy importante, los temas de financiación. No nos engañemos, todo esto no se puede hacer si no tenemos una financiación que nos avale, que nos apoye y que nos permita llevar a cabo todas estas iniciativas. Y además, y por eso lo pongo expresamente, una financiación interna y externa. Está muy bien que nosotros pidamos una financiación a las instituciones competentes, al Ministerio, a la Junta de Andalucía, en fin, a las instituciones que sean independientemente del ámbito geográfico en el que nos encontremos. Pero no debemos olvidar que también nosotros tenemos que sensibilizar a nuestra universidad de que la propia universidad en la que se asienta ese patrimonio universitario tiene que contar con una financiación interna de la propia universidad para ese patrimonio. Es decir, que no estemos siempre pensando en que alguien externo a nuestra universidad nos tiene que conseguir una financiación, sino que tenemos que empezar a sensibilizar a nuestros equipos rectorales, a nuestros responsables, de que las propias universidades que tienen como valor añadido ese patrimonio, repito, histórico-artístico o contemporáneo, tienen que asumir como parte de su responsabilidad tener una financiación interna que posibilite pues, personal en plantilla, especializado, todas las tareas de restauración que muchas veces son muy costosas. Entonces, también tenemos nosotros como responsables pedir a nuestras propias universidades que financien de alguna forma este tipo de cuestiones patrimoniales.
Bien, y en esa visión, en ese contexto general que les decía a nivel internacional, yo me voy a centrar en las tres instituciones que a día de hoy son las referentes, ¿no?, a nivel europeo e internacional en temas vinculados con el patrimonio universitario. En primer lugar, la red Universeum. Ahí la tienen, se crea en el año 2000, después ustedes pueden entrar a la página web por si están interesados, y que se crea fundamentalmente para potenciar el patrimonio académico europeo, tanto material como inmaterial. Ese tema me parece muy importante. No debemos olvidarnos, dentro de esa concepción amplia que debe ser la del patrimonio universitario, donde ya le he dicho que para mí todos los temas de arte contemporáneo o de manifestaciones culturales contemporáneas tienen cabida, que otro de los grandes retos que tenemos que asumir como responsables de ese patrimonio es el del patrimonio inmaterial. Muchas veces nos olvidamos, nos quedamos pendientes mucho más de la parte objetual, pero el patrimonio inmaterial es una de nuestras grandes potencialidades como responsables universitarios, y que también hay que poner en valor y hay que visibilizar. Bueno, pues como les decía, esta red se crea en el año 2000 para la conservación, la investigación, el acceso, bueno, ahí los tienen ustedes, y la promoción de las colecciones universitarias, museos, archivos, bibliotecas. Casi de forma paralela, un año después, en el año 2001, se crea UMAC, que quizás en este momento el que está teniendo una actitud mucho más proactiva, están realizando bastantes actividades vinculadas con el patrimonio universitario. Entre otras cosas porque UMAC está dentro, está auspiciado por el propio ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que en un momento determinado se dio cuenta de las potencialidades y de la importancia que tenía el patrimonio universitario, tanto es así que crea dentro del ICOM un subcomité, llamémosle así, vinculado con exclusivamente los museos y las colecciones universitarias. ¿Qué es lo que ha hecho UMAC en este momento? Bueno, UMAC ha llevado a cabo una serie de iniciativas de carácter internacional y transversal, y simplemente les traigo esto que es unos pantallazos de la página web de UMAC, donde aparecen, bueno, pues los distintos países europeos que forman parte de esta red, o de esta red, y en el caso español, si se dan cuenta, lo que aparece vinculado a UMAC serían 100 museos y colecciones. Realmente este número es un poco ficticio porque no son 100 universidades, evidentemente. Hay universidades que tienen varias colecciones y varios museos que están integrados en UMAC, con lo cual, bueno, realmente el número de universidades que tiene presencia en esta red internacional es bastante baja dentro de lo que sería el ámbito español. Y eso es tan fácil, ya lo dije en una charla hace relativamente poco en la Universidad de Granada, eso es tan fácil como contactar con UMAC y solicitar la adscripción a esta base de datos. Es decir, nosotros tenemos que tener una visibilidad interna dentro de nuestra universidad, externa en la comunidad o en la sociedad en la que nosotros nos movemos, pero también internacional. Entonces, muchas veces por falta de tiempo, evidentemente, por desconocimiento en algún caso, no asumimos que la visibilidad internacional es uno de los elementos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de después intentar, pues, solicitar ayuda, financiación o simplemente darnos a conocer a nivel internacional. De hecho, UMAC, bueno, aquí tienen algunos pantallazos. Este es un proyecto del que después hablaremos, el de Atalaya 3D, donde ahí sí estamos de forma colaborativa todas las universidades públicas andaluzas, y que también en su momento desde la Universidad de Granada se solicitó su adscripción a UMAC, y, bueno, pues otros casos, como por ejemplo las distintas colecciones que forman la Universidad Complutense de Madrid. Por eso le digo que eso de 100 referencia en el ámbito español no es un número real, porque muchas de las colecciones o muchos de los museos que forman parte de UMAC son, a su vez, solamente están vinculados exclusivamente a una universidad, con lo cual realmente todos los que tenemos patrimonio y hacemos actividades de difusión y tenemos nuestra base de datos y nuestras páginas web, deberíamos, porque es una cosa realmente sin ningún tipo de problema, adscribirnos a este tipo de reuniones internacionales que además tienen
¿cómo se llama? Reuniones periódicas, espacios de reflexión, de comentarios, se organizan actividades. De hecho, por ejemplo, se han hecho algunas reuniones de carácter internacional, se han hecho exposiciones virtuales, es decir, se está moviendo, está teniendo visibilidad todas estas cuestiones y, desgraciadamente, en el ámbito internacional la presencia española es anecdótica, Universidad Complutense, Salamanca, Granada, alguna más, por supuesto, pero para todo el enorme patrimonio universitario que tenemos en nuestras universidades españolas, realmente nos falta tener mucha más presencia que otros países sí han entendido desde el principio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta es una de las instituciones internacionales que me parece importante tener en referencia y inscribirnos siempre que sea posible. La tercera institución a nivel internacional, un poquito más limitada, lo reconozco, es el Grupo Coimbra, que se crea en el año 1985 y es una red de universidades europeas, en teoría las más antiguas y de prestigio, que reúne a 39 universidades. En el caso español, las únicas 3 universidades vinculadas al Grupo Coimbra son Barcelona, Salamanca y Granada. Y Coimbra también está potenciando dentro de una de sus líneas de actuación todas las cuestiones patrimoniales y, de hecho, hace unos meses presentó una exposición virtual donde las universidades que estábamos vinculadas al Grupo Coimbra también seleccionamos una serie de piezas muy concretas, nos pidieron 3 o 4 piezas, las más significativas, vinculadas con cuestiones científicas para hacer una exposición de carácter transversal europea, pero también virtual, sobre las piezas que considerábamos más representativas en su momento. Es decir, a nivel internacional, estas serían las 3 instituciones que de forma transversal están vinculadas de una forma directa o indirecta con el patrimonio universitario y al que nosotros no debemos trabajar de espaldas ni ignorando el que debemos estar potencialmente presentes en estas instituciones. Bien, a nivel español, bueno, pues también le he traído alguna serie de referencias, alguna documentación, por si alguien está interesado y después quiere ahondar un poquito más en el tema. Entre el año 1999 y el año 2001, el Consejo Europeo, si se fijan por fechas, coincidiendo mucho con la creación tanto de Universeum como de UMAC, el Consejo de Europa, como les digo, elabora un proyecto a nivel europeo para promover el patrimonio universitario. Es decir, ya desde el 2000, desde finales del 90 y en el 2000, se ve que existe un patrimonio, repito, muy desconocido, que el Consejo de Europa intenta potenciar, intenta sacar a la luz y ponerlo en relación con el resto de la ciudadanía. En el año 2005, también el Consejo de Europa elabora lo que se conoce como la Recomendación REC, donde se plantea a una serie de países, en concreto fueron 48 países los que se unieron de forma directa, temas vinculados con la gestión del patrimonio universitario y su gobernanza. Vamos a ver, cuando antes yo he hecho referencia a lo importante que es el trabajo colaborativo, yo no solamente me refiero al trabajo colaborativo entre universidades cercanas, que eso hasta cierto punto, bueno, pues puede ser hasta más fácil, aunque después muchas veces nos encontramos que a lo mejor los que estamos más cercanos no siempre colaboramos de una forma tan fluida por distintas cuestiones. No solamente me refiero a ese trabajo colaborativo, también me refiero al trabajo colaborativo que se puede realizar con otras universidades que tienen un patrimonio universitario que puede ser afín a nosotros, y después hablaré al final, porque en el caso de Almería está muy claro, pero el patrimonio científico-técnico y el patrimonio natural es uno de los ejes vertebradores en muchas universidades europeas, y como les digo, ese trabajo colaborativo creo que es uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Otro documento, quizá en este momento, bueno, hasta relativamente hace poco, el que era como nuestra pieza fundamental, es la Declaración de Salamanca sobre el patrimonio histórico y cultural de las universidades, que se firmó en el año 2008 y en el que participaron una serie de universidades, en concreto Salamanca, Alcalá de Henares, Barcelona, Granada, Oviedo, País Vasco, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid. ¿Qué es lo que se plantea en esta declaración de Salamanca? Bueno, pues le he extraído y le he marcado en este color lo que me parecían los elementos fundamentales de esta declaración de Salamanca.
desgraciadamente muchas de estas cosas se quedaron en el camino, pero sí me parece interesante tener en cuenta que en un momento determinado sí se planteó de una forma colaborativa y unitaria presentarse como un único paquete, si me disculpan la expresión, pero presentarse de forma institucional ante las distintas instituciones responsables de cuestiones patrimoniales. ¿Qué es lo que se planteó en esa declaración? Bueno, pues en primer lugar, que se hicieran dentro del Ministerio de Cultura planes específicos de acción para promocionar el patrimonio universitario, que se incluyeran dentro de las comunidades autónomas presupuestos concretos, después hablaremos de algunos ejemplos que se han hecho para restaurar, mantener y acrecentar el patrimonio universitario, que incluso los partidos políticos incorporaran en sus programas electorales todas las cuestiones vinculadas con el patrimonio universitario, porque realmente el desconocimiento que existe a nivel, en muchos casos, institucional, es tan grande en relación al importantísimo patrimonio que tenemos en nuestras universidades, que creo que una de nuestras apuestas fundamentales es el de la visibilidad, y en acciones como esta, o en, por supuesto, el proyecto de la página web de la Universidad de Almería, con la que terminaré hablando en esta charla, me parece que son el inicio imprescindible para después ir a actividades mucho más ambiciosas. También otro de los temas de la Declaración de Salamanca fue la de solicitar a las empresas cuestiones de mecenazgo, uno de los grandes temas pendientes que tenemos en España, el de crear una auténtica ley de mecenazgo que permita este tipo de interrelaciones públicas y privadas que en muchos países se están llevando a cabo de una forma bastante exitosa. Por supuesto, solicitar la inclusión en la lista de patrimonio europeo del patrimonio universitario y, bueno, por supuesto, que aquellas otras universidades que en un momento determinado no estuvieron presentes en esa Declaración de Salamanca se puedan adherir a estas iniciativas. Y ya por terminar, en este apartado, un poquito más reciente, en el año 2013, se lo pongo para que vean que ha habido intentos, que ha habido iniciativas, pero que quizás nos falte un empujón de forma mucho más colaborativa entre todas estas universidades. Y le decía que en el año 2013 se hizo la Declaración de Alcalá, de la Universidad de Alcalá de Henares, con un simposio internacional relacionado con las universidades y su patrimonio, pero fundamentalmente es las universidades declaradas Patrimonio de la Humanidad, que evidentemente tienen otra problemática ya mucho más concreta que el resto de las universidades, que tenemos un patrimonio, por supuesto, muy rico y variado, pero ya se nos da incluso una problemática mucho más concreta. Con lo cual, con esto lo que les quería un poquito presentar, hay otras iniciativas, pero no me voy a ir deteniendo tanto en ellas porque quiero comentarles otras cuestiones. Con esto lo que les quería presentar es el contexto internacional y un poquito algunos de los ejemplos de carácter nacional que se han hecho relacionados con estas cuestiones del patrimonio universitario. Bien, pero les decía que uno de nuestros grandes retos son los temas vinculados a la conservación, y no cabe duda que una de las herramientas, de los instrumentos fundamentales dentro de la conservación es los temas relacionados con inventario, con la catalogación y con las bases de datos que se ponen al servicio de un público interesado, con lo cual aquí, fíjense, estamos mezclando perfectamente lo que serían cuestiones de conservación con cuestiones de difusión y visibilidad. Y les traigo algunos ejemplos de carácter europeo para que vean cómo algunas universidades están entendiendo perfectamente lo que es el trabajo colaborativo. Esto no quiere decir que estas universidades pierdan su propia identidad, en absoluto. Estas universidades siguen manteniendo su base de datos, siguen manteniendo sus políticas específicas, su personal, todo lo que está relacionado con su individualidad. Pero junto a eso, crean proyectos de carácter colaborativo y se presentan de una forma mucho más potente, en este caso, ante los responsables científicos y académicos. Les traigo estas son una con las colecciones universitarias en Alemania, sistema de información sobre colecciones y museos en la Universidad Alemana, vinculado fundamentalmente con colecciones de carácter científico-técnico, colecciones de anatomía, colecciones médicas, colecciones oftalmológicas, etcétera, etcétera, que han decidido que junto con sus bases de datos individuales presentarse de forma conjunta a través de esta página que les presento, este pantallazo que les he presentado,
donde, bueno, pues se pueden hacer búsquedas transversales donde no se trabaja de forma aislada, sino que, por ejemplo, los temas de inventario y catalogación a veces se hacen de forma compartida. Si extrapolamos las cuestiones del patrimonio universitario con lo que serían cuestiones vinculadas a nivel general con cuestiones museológicas, bueno, pues ustedes saben que desde hace ya bastantes años gran cantidad de los museos que existen en nuestro país utilizan un mismo sistema de información, que es el sistema de información Domus, que permite catalogar de forma colaborativa a colecciones similares en museos dispares. Esa idea que en otras instituciones, como por ejemplo los museos, ha entrado de una forma, yo diría que casi natural, evidentemente con un trabajo de coordinación muy importante, pero ha entrado de una forma natural y parece que en el caso del patrimonio universitario hay como cierta reticencia. No sé si son reticencias simplemente porque falta dar el empujón, porque seguimos funcionando muchas veces como islas, que lo nuestro es nuestro y no lo compartimos, en fin, habría mucho para pensar y debatir sobre esta cuestión. Pero el hecho es que en Europa gran parte de las grandes universidades están presentándose de forma colaborativa y de forma unitaria en estos aspectos. Le traigo el caso alemán, pero este, por ejemplo, es otro proyecto de parte de las universidades italianas, una red de museos universitarios italianos. Aquí tienen una selección de los que integran esa red, donde también, bueno, pues se hacen actividades conjuntas, desde exposiciones, ciclo de conferencias, catalogación compartida, presentarse ante la ciudadanía de forma unitaria, que me parece que son uno de los grandes retos que nosotros tenemos que afrontar de una forma más inmediata. Este es otro proyecto también de esa idea de la red de trabajo en colaboración. Este es un grupo de museos universitarios, en concreto de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, donde también, bueno, pues se debate sobre cuál es el futuro y cuáles son las necesidades que realmente el patrimonio universitario o los museos universitarios, una cosa son colecciones y otra cosa son museos, después si quieren y hay un poquito de tiempo podemos comentarlo, cuáles son los retos ante el siglo XXI de este riquísimo patrimonio que a veces está en peligro por falta presupuestaria o por desconocimiento o porque no existe o no está visibilizado de forma clara. En fin, es una frase elemental, pero aquello que no se conoce evidentemente no se valora. Lo primero que tenemos que hacer es darlo a conocer, ponerlo a disposición de la ciudadanía, darle su valor y evidentemente eso de forma expansiva le va a dar mucha más visibilidad y mucha más prestigio a este tipo de patrimonio. Un patrimonio además bastante delicado, les digo por qué, porque muchas de estas piezas hasta hace relativamente poco, incluso algunas hasta la actualidad, están muy relacionadas con cuestiones docentes. Si en muchas de las colecciones científicas y técnicas que tenemos en las universidades españolas, esas colecciones se han estado utilizando, en algunos casos hasta hace pocos años, como parte del material docente y de investigación que se utilizaba por parte de los profesores hacia los alumnos. Es decir, es un patrimonio vivo, no solamente es un patrimonio de carácter patrimonial, o que tenga unos valores patrimoniales históricos claros, sino que también es un patrimonio lo suficientemente vivo como para tener un valor añadido que a lo mejor otros patrimonios no tienen de una forma tan clara. Eso es un valor, pero también eso puede ser un problema, porque además, y eso lo saben perfectamente, muchas veces las colecciones están vinculadas a los departamentos consideran que son sus colecciones, pierden la visión general de que eso forma parte de la universidad X, me da igual el nombre de la universidad, con lo cual muchas veces romper esa reticencia es importante. Bien. Otros ejemplos que les traigo ya para terminar esta parte, esto es un foro de museos universitarios celebrado en Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte, que quizás sea uno de los países a nivel internacional que apuesta más por el tema de los museos y las colecciones universitarias, que es el caso de México. México tiene una presencia muy fuerte dentro de UMAC, de la red que les comenté al principio, y bueno, hacen periódicamente reuniones, seminarios, congresos, y son, bueno, pues un país bastante activo en cuanto a estas cuestiones. Bien, ¿y nosotros qué? ¿Qué tenemos en España? Bueno, pues evidentemente el panorama no es especialmente descorazonador, ni muchísimo menos, y lo que les voy a presentar ahora son algunas de las joyas o algunas de las
proyectos que se están haciendo en nuestro país. Y digo joyas porque evidentemente la realidad patrimonial de las universidades españolas es muy diversa. Es muy diversa desde el punto de vista que, por ejemplo, no todas las universidades tienen un museo específico de carácter universitario, muchas no tienen museos, tienen colecciones dispersas, colecciones jóvenes, colecciones que necesitan un trabajo de inventario y catalogación importante, con lo cual, evidentemente, el panorama nacional es muy dispar, pero creo que eso también puede ser algo que se puede entender como algo positivo. Somos muchas universidades, somos universidades dispares y, evidentemente, el patrimonio vinculado a esas universidades también es dispar y diverso. Empezando quizás por algunos de los ejemplos más importantes o más significativos, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, les traigo algunos museos universitarios. Algunos me imagino que ya lo han reconocido. En la parte superior tenemos el Museo de la Universidad de Alicante, un edificio que se hace expresamente, fundamentalmente para potenciar todas las actividades de extensión cultural, que ha tenido una trayectoria, si me permiten, un poquito dispar, porque en un momento se vinculó muchísimo con las colecciones y con la promoción del arte contemporáneo, y después ha tenido distintos avatares a lo largo de su historia. En la imagen inferior, pues tienen el Museo Universitario de la Universidad de Navarra, claro, un edificio diseñado nada más y nada menos que por Rafael Moneo, con lo cual, evidentemente, las potencialidades y el valor patrimonial añadido a las propias colecciones de la Universidad de Navarra son importantísimas. O otros dos ejemplos, si se dan cuenta, los primeros son dos ejemplos de arquitectura contemporánea y en este caso son dos ejemplos de arquitectura histórica, patrimonial, que han sido reconvertidas. En la imagen superior, el Museo de la Universidad de Valladolid y en la parte de abajo el Museo de la Universidad de Murcia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las universidades se van a presentar o se van a tomar partido por realizar, en el caso anterior, edificios de nueva planta para albergar sus colecciones, o van a rehabilitar edificios para albergar las colecciones. En otros muchos casos, las colecciones siguen estando dispersas, siguen estando en los distintos departamentos, en las distintas áreas o servicios de la universidad. No por ello tienen menos valor, ni muchísimo menos, pero es cierto que tienen otras peculiaridades distintas. Junto con estos ejemplos, que desde el punto de vista arquitectónico, bueno, pues son unos ejemplos realmente interesantes y a tener en cuenta, lo que nos encontramos fundamentalmente, como les decía, son con una enorme variedad de situaciones, con una enorme variedad de universidades y con un amplísimo y variado patrimonio universitario. ¿En qué coinciden muchas de ellas? Si no todas, casi todas. En haber hecho un trabajo importante de catalogación y de inventario y presentar a través de bases de datos, a través de la web, a través de las redes sociales, de una forma más o menos ordenada, las distintas colecciones y en algunos casos museos entre comillas, si cogemos la legislación española y vemos realmente lo que se exige a una institución para ser museo, muchos de los museos universitarios, bueno, pues realmente no pasarían el filtro de lo que es un museo, pero que, bueno, histórica y tradicionalmente se le ha puesto el nombre de museo y se sigue manteniendo, aunque desde el punto de vista de la legislación actual, evidentemente, no lo son. Bien, en este caso, lo que les traigo son algunos ejemplos, por supuesto faltan muchos, no he hecho un barrido exhaustivo, pero sí algunos ejemplos de algunas de las universidades que han apostado por esta idea del inventario, de la catalogación y sobre todo de la apuesta de la visibilidad y de la presentación de estas colecciones a un público interesado, a un público de distintas características. Les traigo la Universidad de Valencia. Si se dan cuenta también desde el punto de vista de la tipografía, pues siempre hay claramente una parte de las colecciones vinculados a lo histórico-artístico, después los temas científico-técnicos, los temas vinculados a la historia natural, a la botánica, suelen tener un peso específico muy fuerte, entre otras cosas vinculadas con los departamentos o bien de botánica o bien de farmacología, con las facultades que se crean, muchas de ellas a finales del XIX y principios del siglo XX, y que han ido atesorando, como les decía antes, como parte de su actividad docente e investigadora, una serie de objetos que ahora ya han quedado en muchos casos en desuso por esas cuestiones docentes, pero que adquieren un valor patrimonial realmente importante. Bueno, aquí tienen algunas de las
los pantallazos en este caso, bueno, pues una serie de piezas que forman parte de esas bases de datos de la Universidad de Valencia. Esto es la Universidad de Sevilla, también tiene en este caso una página web bastante completa, donde bueno, pues, aparecen las distintas tipologías que conforman el patrimonio universitario. Bueno, con las piezas restauradas, ustedes ya después entran, pero te aparece, bueno, pues el patrimonio organizado por conjuntos, por colecciones, las actividades de restauración que se llevan a cabo, las exposiciones realizadas, conferencias, actividades, es decir, se ha hecho un trabajo muy importante, y eso lo vamos a ver en las distintas universidades que les presento, un trabajo muy importante de inventario y de catalogación, muchas de ellas, por supuesto, desde prácticamente la mitad del siglo XX, en algunos casos, que después evidentemente se ha tenido que ir repasando, revisando, actualizando, y quizá en este momento, junto con la puesta al día de estas bases de datos, los grandes proyectos que muchas de estas universidades tienen, por supuesto, va a ser el mantenimiento de sus catálogos y de sus inventarios, pero sobre todo cuestiones de visibilidad de estas piezas patrimoniales. Universidad de Barcelona, que en este caso lo que tiene fundamentalmente es un museo virtual de la Universidad de Barcelona, donde, bueno, pues también tienen aquí las distintas colecciones, si se dan cuenta un poco por el tipo de imágenes, pues nuevamente repetimos la histórico-artística, la científica, la tecnológica, la botánica, la vinculada a las ciencias naturales. Si se dan cuenta, cuando uno de forma sistemática se pone a ver las distintas colecciones patrimoniales de las universidades españolas, pues nos encontramos con que muchas veces tenemos incluso las mismas piezas. Después le pondré un poquito más adelante algún caso. ¿Por qué? Porque muchas de estas universidades compraban a grandes empresas, fundamentalmente francesas, italianas y alemanas, piezas que formaban parte de la actividad docente y que muchas universidades a su vez compraban, con lo cual hay veces que nos podemos encontrar, y por eso insisto tanto en el trabajo colaborativo, que la misma pieza que tenemos en la Universidad de Granada para explicar en el departamento o en la Facultad de Ciencias un animal, es el mismo animal que tenemos en la Universidad de Valencia o en la Universidad Complutense de Madrid, porque se compraba por catálogo muchas de esas piezas que después formaban parte de las colecciones patrimoniales de esas universidades. Otro caso, el de la Universidad de Zaragoza, fíjense perfectamente presentado las distintas colecciones que componen los fondos de esta universidad, el patrimonio histórico-artístico, como les decía, el científico-técnico, ciencias naturales, el patrimonio bibliográfico, que no todas las universidades lo incluyen en estas bases de datos y que me parece que independientemente de que las bibliotecas y los archivos tengan sus propios estándares, sus propias normas y sus propios protocolos, como presentación en conjunto de una universidad deberían formar parte de esa idea del patrimonio universitario. Bueno, en el caso concreto de Zaragoza han incluido colecciones destacadas o exposiciones. Esto es lo que les decía, esta pieza que forma parte de la Universidad de Zaragoza, exactamente la misma, de la misma fecha, del mismo autor y de todos los datos iguales, la tenemos en la Universidad de Granada y la tienen en la Universidad Complutense de Madrid. Si nosotros trabajamos de forma colaborativa, incluso a la hora de la catalogación de ciertas piezas, podemos tener un trabajo mucho más fácil. A la hora de intervenir en una operación de restauración en estas piezas, podemos conocer cómo se han hecho intervenciones en otras universidades que ya han restaurado esta pieza. Son unas piezas de papel maché del siglo XIX maravillosas. En muchas ocasiones, como han tenido mucho uso en un estado de conservación problemático, con lo cual, claro, si nosotros no tenemos una base de datos común para saber qué es lo que cuáles son las piezas que tenemos en las distintas universidades, tenemos que ir entrando una a una a la base de datos o a la página web de cada universidad para encontrar piezas en común. Si funcionáramos de forma colaborativa, nos resultaría mucho más fácil este tipo de trabajos o de actividades imprescindibles como son las del inventario y la catalogación de las piezas.
Por supuesto, uno de los ejemplos más amplios y que tienen una mayor trayectoria y difusión son los museos y colecciones de la Universidad Complutense de Madrid. Entren a la página web porque está perfectamente organizada, no solamente a través de esa página, sino que tienen una guía hecha, una guía digital y una guía en papel, donde aparecen todas las colecciones y todos esos museos que forman parte del patrimonio. Bien, y seguimos descendiendo en esta presentación. Me gustaría centrarme ahora en lo que se está haciendo en el ámbito andaluz. Como ha comentado antes la profesora Espinosa, ya en el año 1992, bueno, yo diría que ya a finales de los 90, no, a finales de los 80, muchas universidades andaluzas empezaron a trabajar de forma sistemática en tareas de inventario y catalogación de su patrimonio universitario. Como resultado de esos trabajos que se empezaron a realizar en una serie de universidades, Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz, esas fueron las 5 universidades que inicialmente empezaron de forma sistemática a actualizar en algunos casos y en otros casos a hacer de principio esos trabajos de inventario y catalogación. Bien, pues les digo que como resultado de esos primeros trabajos, en el año 1992, la Junta de Andalucía sacó este volumen en el que, bueno, yo participé con el equipo de Córdoba, con el patrimonio artístico y monumental de las universidades andaluzas. ¿Por qué lo pongo? Primero porque me parece una referencia importante dentro de lo que sería la evolución del patrimonio andaluz, y segundo, bueno, para que vean que, por supuesto, en una época pre-internet y pre-nuevas tecnologías se hacían proyectos realmente interesantes vinculados con la promoción y la visibilidad del patrimonio universitario. Andaluz, perdón. Si hacemos un salto en este momento, y ya por venirnos a proyectos mucho más recientes, y vinculado con esa idea que he insistido a lo largo de las charlas del trabajo colaborativo, les presento dos proyectos ya exclusivamente de las universidades públicas andaluzas y vinculadas, por supuesto, con la Junta de Andalucía, y que se engloban dentro de un gran proyecto, que es el proyecto Atalaya. Los que me estén escuchando que tengan temas de gestión con universidades andaluzas lo conocen perfectamente, pero bueno, fue un proyecto que surgió en el año 2005, financiado en ese momento por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, para potenciar las actividades de extensión universitaria dentro de las universidades andaluzas. Dentro de ese gran proyecto Atalaya hay a su vez subproyectos de mucho tipo, pero yo evidentemente me voy a centrar en los dos que me parecen más transversales relacionados con las cuestiones patrimoniales. En primer lugar, el patrimonio cultural de las universidades públicas andaluzas, es una base de datos abierta, ustedes pueden entrar y hacer la consulta que le interese, coordinado por un lado por la Universidad Internacional de Andalucía y por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y es una base de datos que se alimenta de la información que recibe de las distintas universidades andaluzas, perdón, donde se pueden hacer búsquedas por, bueno, ahí tienen un poco las búsquedas, por provincia, por municipio, por universidad, por bien mueble y bien inmueble, por tipologías, iconografías, autor. Entonces, bueno, pues yo puedo seleccionar o bien saber qué piezas tengo de una única universidad, o bien hacer búsquedas combinadas por cuestiones tipológicas para ver qué existe de escultura, o qué existe de grabado, o qué existe de pintura. Aquí he hecho una búsqueda vinculada con la Universidad de Málaga, entonces entro en la ficha y me aparece, bueno, una serie de descriptores y de campos que se relacionan de forma unitaria en un único proyecto, como les decía al principio, que es uno de nuestros grandes retos, en un único proyecto donde están presentes el patrimonio de las distintas, en este caso, universidades andaluzas. El otro proyecto, que ya lo he comentado un poquito al principio, por lo menos en relación con UMAC, es el proyecto Atalaya 3D. El proyecto Atalaya 3D, en el que nuevamente es un proyecto de carácter transversal, donde participan todas las universidades andaluzas, está coordinado por la Universidad de Granada. Si después están interesados los que no conozcan el proyecto, que pongan Atalaya 3D y entren. Y aquí lo que se ha hecho sería como un segundo nivel
dentro de lo que sería el proyecto anterior. Aquí las universidades han seleccionado no todas sus piezas, sino aquellas piezas más significativas, tanto del patrimonio mueble como del patrimonio inmueble, y a esas piezas se le ha hecho un escaneado 3D, con lo cual, disculpen porque lo que he hecho ha sido pantallazos de la atalaya 3D, pero ustedes pueden pinchar y ven recreaciones 3D de las piezas. En el caso de los bienes muebles, muy interesante porque podemos ver la pieza por arriba, por debajo, por dentro, es decir, sobre todo en muchas de las esculturas que están pegadas a la pared, bueno, pues ustedes saben perfectamente que el 50% de la escultura se pierde y, sin embargo, de esta forma podemos tener recreaciones 360 grados de las piezas. Igual en el caso de los espacios patrimoniales, que también se está haciendo una campaña seleccionando, siempre en colaboración con las universidades, los espacios que resultan más atractivos y poniéndolos a disposición del público, del visitante o del interesado. Bueno, aquí tenemos, por un lado, una base de datos. Si se dan cuenta, bueno, pues en este caso yo lo que he hecho ha sido seleccionar una serie de edificios vinculados con la Universidad de Granada, pero después puedo ir ya seleccionando por tipología, por autores, por ámbito cronológico, aquellas piezas para ver esas recreaciones 360 grados. No le oculto que esto, desde el punto de vista técnico, ha tenido un proceso de aprendizaje importante, de investigación. No es lo mismo escanear una escultura de bulto redondo de pequeño tamaño que el oratorio del edificio de la madraza de la Universidad de Granada o la fachada del Palacio de Jabal V, por ponerle algunos casos. En el caso concreto de Almería, con la que vamos a terminar esta charla, bueno, pues dentro del proyecto Atalaya también se hizo una colaboración con la universidad y se seleccionaron algunas de las piezas que conforman su colección de esculturas de arte contemporáneo para hacerle esos escaneados y esas digitalizaciones 3D, que son las que se presentan dentro de Atalaya. ¿Qué es lo que me parece importante de este proyecto? Por supuesto, más allá de toda la información que después se ofrece y se vuelca en la página web, me parece muy importante el trabajo que se hace también de recuperación del patrimonio. Esta fotografía me parece espléndida. Esto es un modelo anatómico de un caballo a tamaño real que se encuentra en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que se escaneó y que está a disposición dentro del portal virtual de la Atalaya 3D para que pueda ser contemplado por el público interesado. Esto es una visita guiada que se ha hecho también recientemente al Panteón de Sevillanos Ilustres, que forma parte del patrimonio de la Universidad de Granada, donde, bueno, pues han hecho locuciones en español y en inglés, contando esos espacios patrimoniales. Se hace una visita. Hoy en día, además, que con todos los temas de pandemia nos hemos dado cuenta que las visitas virtuales, por lo menos por un tiempo, van a ser nuestros grandes compañeros de viaje. Creo que este tipo de proyectos evidentemente vienen a visibilizar mucho más un patrimonio que de otra forma podía estar mucho más circunscrito a ámbitos mucho más locales. Bueno, aquí tienen otras imágenes de todos esos proyectos de escaneado que se hacen de forma muy minuciosa de estas piezas para después ser recreadas y subidas a la página web. Repito, un proyecto colaborativo en el que participan todas las universidades públicas andaluzas y que se presentan de forma unitaria ante la ciudadanía. ¿Y esto en qué se concreta? Se concreta en muchas iniciativas, desde exposiciones virtuales. Esto, por ejemplo, es un proyecto interesante en el que lo que se hace es que a través de un portal de carácter internacional, SketchUp, aparecen todas esos modelos que se han digitalizado y que forman parte del patrimonio universitario. O esto, que es el proyecto específico dentro de Atalaya 3D vinculado con redes sociales, que también no debemos olvidar cuando empecemos o cuando iniciemos proyectos de promoción de nuestro patrimonio universitario, utilizar las redes sociales, porque hoy en día, y sobre todo para un público un poco más joven, es imprescindible que nosotros tengamos presencia a través de estos medios. Bueno, aquí le he puesto algunas de las últimas campañas que se han hecho, donde, bueno, pues se experimentó un crecimiento importantísimo del conocimiento de estos proyectos a nivel internacional. O, bueno, aquí, por si alguien está interesado, como se está grabando el número de piezas que actualmente tenemos digitalizadas a máxima resolución y recreadas 3D a través del proyecto Atalaya.
Bien, y quiero terminar porque evidentemente esto forma parte de las iniciativas que se están llevando a cabo por parte del Vicerrectorado de Comunicación y de Extensión Universitaria y el Aula de Patrimonio de Almería, con lo que se está haciendo desde hace ya por lo menos un año y medio, 2 años, aunque me voy a retrotraer a momentos anteriores, lo que se está haciendo con el patrimonio universitario de Almería. Repito, y lo he dicho al principio y me parece fundamental, cuando pensemos en el patrimonio universitario hay que pensar también en el patrimonio contemporáneo y creo que a lo mejor universidades que pueden ser más jóvenes no deben pensar que, bueno, que como son jóvenes no tienen patrimonio que presentar, que proteger y que difundir. Al contrario, creo que en el caso concreto de Almería perdón, tiene unos valores patrimoniales, tanto desde el punto de vista de la arquitectura. Aquí le traigo una publicación que se hizo en el año 2007 sobre la arquitectura de los edificios de la Universidad de Almería, algún proyecto que después se ha retomado vinculado con el portal del patrimonio de las universidades, como son los simposios de escultura que después dieron lugar a algunas de las piezas que se encuentran expuestas en el campus de Almería, o esto que me parece muy interesante porque habla también de la actividad de investigación que se puede llevar a cabo con estas cuestiones patrimoniales. Esto fue un trabajo fin de grado de un alumno de la Universidad de Almería, Jesús Gutiérrez Mora, dirigido por la profesora Gloria Espinosa, donde se ponía en valor la importancia del patrimonio artístico de la Universidad de Almería. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces no solamente tenemos que contar con técnicos en plantilla en nuestras universidades, sino que una de las grandes potencialidades que tenemos en las universidades es contar con un importantísimo número de profesores, de alumnos, de personal de doctorado, de másteres, que pueden hacer investigaciones que redunden en el conocimiento y en la sensibilización hacia nuestro patrimonio. Simplemente, bueno, aquí les traigo 2 pantallas de algunas de las piezas que se inventariaron y que se presentaron en ese trabajo fin de grado que les comento, y después, por terminar y por concretar un poco la invitación que se me hizo, exactamente la semana pasada se presentó la página web que les recomiendo encarecidamente que miren porque realmente, o que consulten, porque me parece de una gran calidad y que va a ofrecernos otra visión de lo que es el patrimonio universitario de Almería. Aquí les traigo alguna imagen, y una página web que espero que se convierta en un referente, no solo a nivel de las universidades españolas, sino fundamentalmente, porque hay que empezar por la base, en un referente dentro de la propia Universidad de Almería, donde posiblemente muchos alumnos y muchos compañeros, profesores no conozcan o piensen que no tienen valores patrimoniales a tener en cuenta. Creo que estos son los inicios importantes en los que hay que apostar fuertemente. Entonces le traigo la página web que se presentó, como les digo, una semana, además con una clarísima distinción, por un lado el patrimonio histórico-artístico, pero también el patrimonio vinculado con las ciencias naturales, que me parece otro de los grandes aportes que tiene el patrimonio universitario de carácter transversal y de carácter integrador. No veamos las cosas como espacios compartimentados, sino que tenemos que mirar las cosas de forma transversal. Entonces le he traído, bueno, pues dentro de esa sección histórico-artística, algunas de las piezas que se encuentran expuestas en el campus de Almería, que también aparecen en el portal de las universidades andaluzas y que también aparecen en Atalaya 3D. Quizás lo que nos faltaba era que tuviera una visibilidad mucho más clara dentro de la Universidad de Almería, cosa que creo que con este tipo de iniciativas se van a llevar a cabo. Pienso fundamentalmente en los alumnos que muchas veces pasan continuamente al lado de estas piezas o de los compañeros universitarios y que no se paran a verlos con el ojo de que forma parte del patrimonio de la Universidad de Almería. Bueno, aquí tienen algunas de las fichas que se pueden ya ver dentro de esa página web, y también la sección vinculada a las ciencias naturales, que me parece imprescindible, es decir, no ver las cosas exclusivamente con la finalidad histórico-artística, sino que también la científica es importantísima, las colecciones de minerales, las colecciones de botánica, las colecciones de ciencias naturales, me parecen que es una forma de entender el patrimonio de una forma mucho más integradora y mucho más global, y olvidarnos de esos elementos estancos que muchas veces hacen que incluso nosotros mismos no funcionemos de forma colaborativa. Aquí les traigo también algunas imágenes de esas
parte de las colecciones de ciencias naturales. Y después la creación de 2 aulas, el aula de patrimonio, bueno, pues ya lo he dicho al principio, a la que le agradezco muchísimo a la profesora Espinosa que me haya invitado a participar en este acto y a la que le deseo muchísimas actividades y muchísimos éxitos en su proyecto, y también el aula de divulgación científica, que me parece que también es otra pieza clave para, por un lado, romper inercias de separar la parte histórica artística de la parte científica y mirar de otra forma. Yo creo que todas estas iniciativas lo que nos deben hacer es abrir los ojos, abrir la mente y mirar el patrimonio, en este caso universitario, aunque lo podríamos extrapolar a otros ámbitos, pero en este caso el universitario, de una forma mucho más global y mucho más transversal. Si yo empecé la charla poniendo el patrimonio universitario con esas 4 patas que me parecían importantes, pero que no tenían relación entre ellas, me gustaría terminar con esta otra imagen. Tanto la visibilidad como la conservación, restauración, como la financiación, como el trabajo colaborativo, deben estar estrechamente relacionadas, no funcionar de forma aislada, porque todo ello puesto en común servirá mucho más para poner en valor, para conservar, para visibilizar y para dar a conocer, que al final es uno de nuestros grandes intereses, ese riquísimo y variado patrimonio universitario. Termino con esta idea. El patrimonio universitario a veces está en peligro y mucho más con los recortes previsibles que puede haber, con lo cual esa financiación interna, pero esa financiación externa es imprescindible para que después no nos lamentemos de pérdidas patrimoniales que forman parte de la historia de nuestra universidad. Y termino con estas 2 frases. Bueno, pues Patrick Boylan es uno de los museólogos y patrimonialistas más importantes a nivel internacional y Marta Lourenço es la directora de la red UMAC que les comenté al principio. Las universidades necesitan ampliar la visión del patrimonio que tienen en sus museos, explorar su potencial en relación con la identidad de la institución y promover activamente ese patrimonio. Identidad, museos, patrimonio, creo que son claves. Y Marta Lourenço dice: los museos, colecciones y patrimonio cultural de las universidades se merecen ser conservados, documentados y explicados a las generaciones futuras, pues sintetizan la singularidad de nuestro empeño humano por conseguir el conocimiento y la comprensión sistemática sobre el mundo, el universo y nosotros mismos. Bien, espero que haya servido esta charla un poco para en el caso de los alumnos, para que miren con otros ojos lo que tienen alrededor en sus distintos campus universitarios, no solo en la Almería, sino los que me hayan escuchado desde otros ámbitos. Espero que nuestros compañeros universitarios, nuestros compañeros y nuestros colegas también miren de otra forma los que les rodea y, por supuesto, que las distintas universidades potencien, ayuden, financien y apoyen todos estos proyectos patrimoniales, porque al final son parte de nuestra identidad y de nuestra propia presencia a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Ha sido una intervención fantástica. Yo tengo muchas cosas que preguntar y que señalar, que preguntar y que comentar contigo, pero me gustaría mucho que fueran, en este caso, los alumnos, si tuvieran alguna cuestión que plantear, pues que tomaran la palabra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a la profesora María Luisa Bellido. O escribírmela por el chat. También, efectivamente. Si no queréis hablar, no pasa nada. Si no queréis hablar, no pasa nada. Mientras que se animan, a mí me gustaría plantear una cuestión, María Luisa, porque me parece muy interesante. Tú has ido hablando a lo largo de toda la intervención y todas las cuestiones de algo que me parece muy importante, que es el tema del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no solamente a nivel, digamos, internacional, sino a nivel
y lo ha recalcado también en diversas ocasiones, entre nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos en las universidades tenemos que empezar a romper fronteras. Fronteras que a veces vienen determinadas por los departamentos, fronteras que a veces hacen que veamos que nuestro campo de estudio sea como el más valorado, el más importante, y no vemos las interconexiones que tienen con otros ámbitos patrimoniales. Y entonces me parece que en ese caso es muy importante romper esas fronteras. Y también, en ese sentido, romper las fronteras con los espacios que nos rodean. Y me explico. Creo que y Granada, por otros ejemplos que yo sé que tú has llevado a cabo y que yo he visto, intenta llevar el patrimonio a la ciudad, ¿no? Y me parece que es muy importante que las ciudades y sus universidades estén imbricadas, ¿no? Tengan esos caminos de ida y vuelta con el patrimonio y que se conozcan, ¿no? Y entonces creo que ese aspecto de la colaboración en todos esos niveles, internacional, nacional, comunitario, nosotros mismos en nuestras universidades y con nuestras ciudades, creo que es fundamental. A mí me parece que es fundamental. Y además pasa una cosa, vamos a ver, después todo esto después se baja a la realidad y se concretan cosas que pueden ser muy fáciles, de hacer visita guiada para la gente, entrar en contacto con asociaciones de vecinos, por ejemplo, nosotros, no voy a poner un ejemplo, pero es lo que nosotros hacemos y yo puedo hablar de mi experiencia. Nosotros contactamos con todas las asociaciones que hay en Granada, de todo tipo, enfermos de espina bífida, la asociación 11 o la asociación de amas de casa de Bollullo de no sé dónde, me da exactamente igual. Le damos a conocer nuestro patrimonio, le hacemos visitas a la carta. Bueno, pues los 2 o 3 primeros años fueron duros porque la gente no nos conocía. Ahora nos llaman pidiéndonos las visitas. Evidentemente, claro, queda mucho por hacer, pero nosotros tenemos que estar abiertos y al servicio de la sociedad. Exacto. O sea, los primeros años son como usted diga, donde usted quiera y en el horario que usted quiera. Después ya evidentemente las cosas se pueden ir haciendo de otra forma, pero al principio lo que nosotros queremos en el fondo ¿qué es? Que nos conozcan y nos conocen visitándonos. Eso es lo primero. La otra parte que también ha dicho es lo de romper fronteras. Eso es muy importante, porque muchas veces seguimos pensando en proyectos vinculados a nuestra área de conocimiento o a nuestro departamento. Si tú interrelacionas en temas mucho más transversales a distintos departamentos, vas a tener más acogida, vas a tener más apoyo, vas a tener más visibilidad, aunque sea simplemente por una cuestión de supervivencia. Es que hay que hacerlo así. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, estoy hablando con el último equipo de restaurante, nosotros casi nos volcamos más en el patrimonio científico-técnico que en el histórico-artístico. Es que el histórico-artístico lo teníamos perfectamente inventariado. Evidentemente siempre puede tener mejor estado de conservación, pero bastante buen estado de conservación. Se habían hecho exposiciones, se habían hecho publicaciones. El científico-técnico no se entendía como patrimonio. Y lo que hicimos fue apostar. Yo los primeros años, se lo decía a mis compañeros, me pasó el día en la Facultad de Ciencias, mucho más que en espacios histórico-artísticos, llamémoslo así. Pero porque hay que entender el patrimonio con una visión transversal. Entonces hacíamos una exposición sobre ciencias naturales y metíamos cuadros histórico-artísticos con los animales disecados. Pero si lo que hay que hacer es ser mucho más flexible en los discursos, acabar con esa idea de la compartimentación. Los compañeros de ciencia, en primer lugar, sorprendidos de que a alguien de historia del arte le interesaran las palomas disecadas, pero cuando veían los resultados decían, pero bueno, si es que esto está muy bien. Y los de una formación más clásica diciendo, pero ¿cómo me están mezclando un cuadro del siglo XVII con una piedra, con un mineral? Bueno, pero si es que lo importante son los discursos que hay detrás. Es la narrativa que hay detrás, no el objeto. El objeto por objeto no deja de ser algo hasta cierto punto un poquito decimonónico. Lo que ahora nos interesa son hacer discursos mucho más transversales y mucho más rompedores. Por lo menos es que yo entiendo el patrimonio así, fíjate. Ni siquiera digo que entiendo así el patrimonio universitario, yo es que entiendo así el patrimonio. Perfectamente interrelacionado, porque en parte el patrimonio en la actualidad es un reflejo de la sociedad y nuestras sociedades cada vez están más interrelacionadas a todos los niveles. Le guste o no le guste a algunos sectores, me da igual.
así son las sociedades. Y el patrimonio tiene que ser un reflejo de nuestra sociedad. Pues efectivamente, llevas toda la razón. Y también quería señalar, para que lo conocerán nuestros alumnos, que en nuestra página web, que se está construyendo, que está en construcción. Ahora mismo tenemos digamos, el esqueleto ya tiene más elementos, pero está todavía en construcción. Bueno. Sí, pero tenemos previsto y dos cuestiones que tú también señalabas y que creo que es muy importante, y ir incorporando lo que es el patrimonio inmaterial, e ir incorporando también el patrimonio bibliográfico y documental, que también me parece importante que se vaya, están en proyectos y demás, pero evidentemente tienen que ir integrándose en estas cuestiones. Lo que tengamos, pues, bienvenido sea y habrá que fomentarlo. También, y por eso también me ha encantado que seas tú la persona que esté haciendo esta presentación y esta puesta de largo, digamos, del patrimonio en la Universidad de Almería, con la página web y demás, y con esta conferencia y demás, que haya hecho referencia al arte contemporáneo. Primero porque es tu campo de trabajo y tú lo valoras especialmente, pero es que, sobre todo porque muchas veces, no solamente nuestros alumnos, ¿no? Sino también un poco en la sociedad en la que vivimos, el arte contemporáneo siempre pasa completamente desapercibido. No lo sabemos mirar. Y esa no mirada al arte contemporáneo hace que para muchos, pues, carezca de completo valor. Es cierto que habrá una obra que son de mejor calidad que otras, evidentemente, eso está claro, pero bueno, está ahí y lo tenemos que valorar, ¿no? Y entonces me parece muy importante esa mención expresa que hacía al tema. Y además, como tú antes has hecho referencia a que la universidad tiene que estar, o el patrimonio de la universidad, abierto a la ciudad, ¿cuál es uno de los grandes referentes artísticos de Almería? La fotografía y el Centro Andaluz de la Fotografía, y eso es una manifestación artística contemporánea. Entonces, hay que unir fuerzas, es decir, que en este momento, en este contexto, hay que ponerse y colaborar con el Centro Andaluz de la Fotografía, con donaciones, con exposiciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos más cercano y vamos a sacarle lo máximo a lo que tengamos más cercano, que puede ser la fotografía, que puede ser la escultura, que puede ser el patrimonio inmaterial o el patrimonio natural. Efectivamente. Bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta. Estábamos esperando. A ver. No veo yo aquí. Bueno, agradecen. Bueno, Jesús nos agradece, Jesús que ha sido nombrado. que ha sido nombrado y que trabaja haciendo temas patrimoniales y que esperemos que siga y que tenga una buena trayectoria en este sentido. Y Karina, bueno, que es de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, pues que nos agradece que tengamos esta iniciativa y que tienen que seguir repitiéndose, evidentemente. Una cosa muy importante, contar con los alumnos, es decir, los alumnos tienen que hacer un trabajo fin de grado. Y muchas veces a lo mejor puede ser un poquito descorazonador hacer trabajo fin de grado que después se quedan en un cajón, que tienen que cumplir unas condiciones docentes y académicas, pero que al final se quedan en el cajón. Bueno, pues si esos trabajos fin de grado están vinculados con cuestiones patrimoniales del patrimonio de la universidad, no solamente se cumple con las exigencias académicas que se le exige a un trabajo, sino que el alumna, ve cómo eso después repercute en que se catalogue una parte del patrimonio que después aparece en la página web. Es decir, una de nuestras grandes riquezas en las universidades es la parte humana. Los profesores, los técnicos, los alumnos, hay que usarlos y tenemos que, usarlo en el buen sentido, es decir, trabajos que para ellos son necesarios hacer, pero que después pueden repercutir muy positivamente en
cuestiones patrimoniales que a nosotros nos interesen. Claro, y que es otra manera de vivir la vida universitaria. Es decir, la vida universitaria no solamente está en el aula, es también tener relaciones con los compañeros, es también vivir el campus, pasear el campus, contemplar el campus, ves qué hay en el campus y luego, evidentemente, pues todo lo que se puede plasmar en estos ámbitos de la investigación es evidente. Entonces, la universidad va mucho más allá, ¿no? Y debe ser una institución que luego cuando pasas por ella te das cuenta de lo importante que ha sido, ¿no? En todos esos aspectos, el haber estado allí y participar de lo que ofrece, de todo lo que ofrece la universidad. Sí. Aquí tenemos una pregunta que hace Raúl Montalvo Felipe, que dice, ¿cómo cree usted que va a evolucionar esta idea respecto al patrimonio en las universidades y el acercamiento de la universidad y el patrimonio a la sociedad, así como con otras universidades en el futuro? ¿Seguiremos y alcanzaremos el estado que hay en otros países europeos que usted ha mencionado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que iniciativas como esta, iniciativas como las que llevan ya años haciendo la Junta de Andalucía con los proyectos Atalaya, nos indican que esa es la dirección, que esa es la buena dirección. Bueno, también tenemos en este momento una coyuntura un poquito complicada, que espero que pase pronto, de recortes y de pandemias, pero en fin, volveremos a la normalidad y yo creo que evidentemente ya hay indicios e iniciativas que nos hablan de que el patrimonio universitario cada vez tiene más interés institucional y más interés dentro de las propias universidades y yo confío en que, bueno, que en relativamente poco tiempo seamos también referentes igual que otros países. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ahora a lo mejor el camino se hace un poquito más lento, ¿verdad? Por la situación, evidentemente, que estamos viviendo, pero como todos esperamos que esto sea transitorio, ¿verdad? Y que tarde o temprano volvamos a la normalidad, pues evidentemente este es un campo de trabajo que nos puede permitir estar a ese nivel internacional, efectivamente. De hecho, si alguien está interesado y pone en internet patrimonio universitario o busca en la base de datos TESEO, que saben que es donde están las tesis doctorales, ya hay mucha investigación también hecha sobre cuestiones del patrimonio universitario español, desde, por supuesto, actas de congresos que se han celebrado en la Complutense, la que os decía antes de Alcalá, hasta publicaciones de distinto tipo que tratan específicamente el tema del patrimonio universitario. O sea que un interés de investigación hay. Un interés de gestión también, lo que tenemos ahora es que unir todas las piezas del puzzle y dar el salto internacional. Sí, bueno, yo estoy recordando ahora pues algunas de las tesis que de la Universidad de Granada haber hecho sobre patrimonio en América, como en Cuba, la Universidad de La Habana, etcétera, que eso también pues están ampliando, ¿no? los horizontes de investigación. Y que es muy interesante que también se tenga presente. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy específicamente dirigiendo una tesis doctoral sobre el patrimonio universitario en España y en Latinoamérica por una doctoranda de la Universidad de Granada, Manuela García, que bueno, que la va a depositar en breve, con lo cual quiero decir que es un tema de investigación que da para mucho, da para muchísimo. Así que os animo a que vuestros próximos TFGs sean todos sobre patrimonio universitario almeriense. En todas las ramas del conocimiento que hemos planteado, evidentemente. El patrimonio histórico artístico, he dicho el patrimonio almeriense. Sí, sí, efectivamente. Esa visión integral es la primera que tenemos que desarrollar, eso está clarísimo, y concienciarnos de ella. Bueno, Karina, pues ahí iremos poco a poco luchando. Bueno, ¿alguna cuestión más para la profesora Bellido? Pregunta... Jesús, sí. Dice, ¿el patrimonio universitario está recogido en el marco legislativo nacional o andaluz? Si no es así, creo que sería fundamental para dar cobertura a su conservación y difusión. Por supuesto, por supuesto. Entraría como dentro de la legislación específica sobre patrimonio, pero específicamente sobre patrimonio universitario, yo por lo menos lo desconozco. Creo que no existe una legislación específica sobre patrimonio y, de hecho,
si tuviéramos más presencia legislativa, eso también haría que tuviéramos una mayor promoción, evidentemente. Efectivamente, lo que pasa es que las piezas de manera individual podrían formar parte, ¿verdad?, de las distintas tipologías, pero así de forma global, evidentemente sí que haría falta un marco legislativo más concreto y específico, sí. Ignacio, muchas gracias, María Luisa, y enhorabuena por la interesantísima y amena conferencia. No sé si sería posible concretar cómo se ha trabajado específicamente el patrimonio inmaterial que te has referido en referencia a las universidades andaluzas. Sí, vamos a ver, quizás, no sé si lo he dicho con la suficiente claridad, es el gran reto que nos queda. Es decir, si las universidades andaluzas han apostado mucho, o en algunos casos, por promocionar su patrimonio universitario, dentro de esa idea global del patrimonio universitario, el inmaterial es el que ha estado menos desarrollado. Y yo a lo que me hacía referencia era que es uno de los grandes retos. Es cierto que la figura patrimonial de patrimonio inmaterial es relativamente reciente. De hecho, las últimas declaraciones que se han hecho, o por lo menos de las más recientes, están vinculadas, en el caso andaluz, con el patrimonio. En la fiesta de los patios en Córdoba es patrimonio inmaterial, el Silbo Gomero es patrimonio inmaterial. Es decir, el patrimonio inmaterial como tal se está desarrollando todavía bastante a nivel legislativo e institucional. Y uno de los retos dentro del patrimonio de las universidades es también poner en valor ese patrimonio inmaterial. Actos protocolarios, cuestiones de protocolo, temas musicales, las propias personas, es decir, todo eso forma parte de la riqueza y del bagaje del patrimonio inmaterial de las universidades, que normalmente no se le ha dado a lo mejor tanta importancia, pero que me parece que es algo que no debemos olvidar, porque al final la universidad está formada por muchos elementos, pero en parte es formada por personas fundamentalmente, y las acciones de esas personas muchas veces forman parte del propio devenir de la universidad. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, no solo quedarnos con los objetos. Los objetos, si no tienen detrás una historia, no cuentan nada. Entonces, igual que los objetos tienen que tener una narrativa y unos discursos, esas otras manifestaciones patrimoniales son imprescindibles. No sé si he contestado a Ignacio con esto, pero me parece que es algo que por lo menos no debemos olvidar y vincularlo a todos los temas patrimoniales de las universidades. Sí, sí, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Hola, soy Alfredo Ureña. ¿Podría hacer una intervención no escrita, sino simplemente directamente por aquí? En primer lugar, quería saludar a María Luisa, que hace tiempo que no nos vemos, que hace ya en alguna reunión que hemos coincidido. Sí. Y no es exactamente una pregunta, pero bueno, sí creo un comentario. Sí. En primer lugar, aparte del saludo, felicitar a María Luisa porque ha traído a la Universidad de Almería un tema que necesitábamos, que como arranque a esta iniciativa, con la que también quiero felicitar a Gloria como responsable visible del aula de patrimonio y al vicerrectorado, pues realmente María Luisa ha hecho una intervención excelente, que en un tiempo prudencial, que nos ha tenido durante toda esta hora pegado a la pantalla, me ha parecido que ha sido magistral, cómo ha ido de lo general a lo concreto, terminando por el caso concreto de Almería, que está todavía de manera incipiente, y me ha parecido, insisto, interesantísimo, por lo cual te felicito. Además, quería hacer la intervención concreta porque este tipo de iniciativas, en este caso promovida no dentro de la docencia reglada, sino dentro de las actividades del Vicerrectorado de Comunicación, pero sin embargo me parece que es un complemento muy útil para lo que estamos haciendo dentro de nuestras parcelas de la docencia reglada en este caso. En mi caso concreto, que me parece muy interesantísimo y varios de mis alumnos están conectados, precisamente dentro del ámbito de la asignatura de Historia de la Cultura Artística Universal, en mi caso en el grupo de primero de Humanidades. Justo ahora, en estas semanas previas, hemos estado tratando cuestiones de patrimonio, hemos estado tratando cuestiones
de museos. La semana pasada estuvimos visitando el Centro de Interpretación del Patrimonio, de tal manera que esta intervención que se ha hecho hoy, para mi caso concreto, pues me ha venido al dedillo porque mis alumnos han tenido la posibilidad de completar lo que estábamos viendo en clase con una intervención de una especialista de tu altura, María Luisa, y yo estoy pues especialmente satisfecho porque, insisto, que pues por las circunstancias concretas de mi alumno ha sido una intervención genial para cerrar un tema. Con lo cual, insisto, a los alumnos que ahora están presentes, pues el interés que tienen todo este tipo de actividades como elementos complementarios para los estudios de patrimonio. Ya estamos apostando por la cuestión de la transversalidad del patrimonio, pero en el caso de lo que a nosotros nos toca desde el área de Historia del Arte, pues dentro de la parcela que nosotros tenemos, este tipo de cuestiones realmente enriquecen en buena medida lo que la universidad puede aportar en ese sentido. Y luego, por otro lado, también me alegro mucho que tanto María Luisa como Gloria han hecho referencia a la necesidad de poner en valor y de establecer esa comunicación entre el patrimonio de la universidad y de la ciudad. Yo también tengo una visión muy transversal de la cuestión del patrimonio y también, desde mi punto de vista, siempre intento hacer una defensa de la necesidad de valorar y de poner en valor el patrimonio local, el patrimonio cercano. Lamentablemente, desde el ámbito de la investigación y de todos los criterios de investigación y tal, normalmente lo que implica una intervención sobre patrimonio más o menos inmediato no siempre está valorado en su justa medida. Y más en espacios, digamos, pues como Almería o como Jaén, que no son los grandes centros del patrimonio artístico como Sevilla o Granada, que trabajar arte granadino y patrimonio granadino implica una mayor trascendencia, pero cuando estamos en otros espacios, digamos, de menor potencial patrimonial, trabajar patrimonio local puede ser como, de alguna manera, una merma en la valoración de ese trabajo. Entonces, encuentro que el ligar el patrimonio universitario con esa dimensión, es decir, con lo local, con lo inmediato, con lo territorial, de alguna manera puede servir para limar esas, digamos, prejuicios que puede haber con la puesta en valor de lo local. Y en este caso creo que esta iniciativa y este tipo de iniciativas pueden servir un poco para unir esas dos perspectivas y salvar, como digo, esas cuestiones. Yo lo digo porque yo desde siempre, pues por distintas circunstancias, me he dedicado y además que defiendo la importancia de empezar por lo local, pero luego cuando uno trabaja en cuestiones más cercanas se encuentra con esa, de alguna manera, falta de consideración por parte de determinadas entes de valorarlo. Y más cuando el espacio en el que nos estamos moviendo no son los grandes centros punteros, Sevilla, Granada, Madrid, insisto en que creo que esta unión universidad-ciudad puede ayudarnos de alguna manera a poner en valor y salvar ese tipo de circunstancias, con lo cual pues también aplaudo este tipo de iniciativas y creo que debemos remar también en ese sentido. Simplemente era esta intervención, esta aportación que me parece oportuna y reitero mi agradecimiento y mi felicitación a María Luisa, que nos ha instruido con esta colaboración tan interesante, tan instructiva, y me quedo en este caso para mis alumnos que están oyéndonos, pues simplemente que lo tengan en cuenta y que lo incorpore a lo que hemos estado viendo. Muchas gracias a todos. Alfredo, muchísimas gracias primero por las felicitaciones, pero que haya gustado y además, bueno, si se engarza bien con tu clase de patrimonio, pues fantástico. Simplemente una apreciación. El problema no es trabajar en el patrimonio local.
desde mi punto de vista. Yo soy también un poquito fuera de la norma, ¿eh? El problema son las visiones locales. Es que el problema no es el objeto de estudio, es cómo tú te enfrentes al objeto de estudio. Tú puedes hacer un trabajo de un lugar paradisíaco en Sumatra y sea una visión local. O sea, no tenemos por qué minusvalorar un trabajo vinculado al patrimonio local. Lo que tenemos que tener es una visión internacional de nuestro patrimonio local. Sí, sí, sí. Con lo cual, dignísimo, necesario, imprescindible los trabajos vinculados con el patrimonio local. O sea, lo importante es la forma de mirar el objeto. Me da igual que el objeto lo tenga en el pueblo del lado de Almería o lo tenga en México. Lo importante es cómo mire el objeto. O sea, que totalmente de acuerdo con lo que tú dices de apostar y apoyar los trabajos vinculados al patrimonio local. Porque además muchas veces lo local después nos lleva a lo global. Exactamente. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues no sé si algo más queréis comentar. Si yo estuviera allí, pues ahora no iríamos a dar un paseo por el campus para ver la pintura. Por supuesto. De eso no tengas ni la más mínima duda. Lo que pasa es que no podemos hacerlo, pero bueno, te la debo. Por allí, lo que tienen que hacer es empezar a mirar con otros ojos su campus, con otros ojos. Efectivamente. Y bueno, te la debo yo y te la debemos mis compañeros del área y del departamento de la universidad. Es decir, que eso está apuntado, ¿verdad? En el libro. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, yo primero agradecer a María Luisa de verdad nuevamente el que haya estado aquí, el que nos haya instruido en este tema, que me parece que tiene largo recorrido, aunque creamos que no, que tiene largo recorrido, aunque creamos que no, que ha sido una puesta al día fantástica para que nos concienciemos de estos temas, que nos ayude a mirar, como dice ella, lo que nos rodea desde otro punto de vista, ¿eh? Y que, bueno, empecemos a colaborar entre todos, ¿eh? Con la ciudad, con nuestros propios compañeros, con otras universidades y con todas aquellas instituciones que se encargan del patrimonio. Muchas gracias, María Luisa, de verdad. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y, bueno, pues nos vemos otros días en clase y en otras ocasiones, aquí en la universidad o a través de una pantalla, como sea necesario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, sabéis que estoy en Granada para lo que necesitéis. Venga, un saludo a todos. Hasta luego, María Luisa. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.